Bien, amada Sión, como siempre, como semana a semana lo venimos haciendo, trayendo fielmente las instrucciones de nuestro Rey para ti, oh amada Sión. Los entendidos comprenderán. Y bien, el título para hoy, el título del tema para su amada Sión en el día de hoy es La resurrección de los muertos, parte 22, con un subtítulo, Santidad, así como lo oyes, santidad. Oye, esa palabra alarma, y esa palabra al hombre carne no le gusta, pues de ella vamos a hablar y vamos a mirar qué tiene nuestro Rey para su amada en ese aspecto en el día de hoy. Y vamos a empezar en el Salmo 93 y vamos a observar allí el verso 1 y de allí pasamos al verso 5. Dice así: el Señor reina, se vistió de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Algunos detalles para observar en ese primer verso. Dice, el Señor reina, se vistió de magnificencia. ¿No estaba vestido? Y si no estaba vestido es porque andaba como ¿qué? Como hombre. Dice, se ciñó de poder. ¿Y cuándo era ese tiempo? Dice, afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Y eso ya pasó? Pues eso tiene que pasar. Y si él se quitó su ropaje de poder y se hizo igual a los hombres, era en el tiempo del fin donde iba a afirmar el mundo. Y con ese propósito fue que se humanó y se iba a humanar o se va a humanar nuevamente. Para afirmar al mundo. ¿Y cuál mundo? Al mundo de los escogidos. Y a la creación misma. Y eso no ha tomado lugar. Eso va a tomar lugar. Y si dice que él se vistió, se ciñó, es porque se iba a hacer nuevamente igual a los hombres para hacer toda esa labor. Y observa lo que dice el verso 5 del Salmo 93, ahí mismo, lo que te decía. Dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. En el tiempo en que él se hiciera igual a los hombres, en el tiempo del fin nuevamente como hombre, ¿cuál era el propósito? Pues de llevar a su pueblo a la santidad. Porque hasta el día de hoy no hay un pueblo sobre la faz de la tierra que ello haya alcanzado. Y aún la santidad es para un solo pueblo. Y a ese pueblo le dice, la santidad conviene a tu casa. No, mira, la santidad no produce dolor. La santidad no es para tristeza, no es para amargura. Dice, la santidad conviene. Oye, Sión, dice que te conviene. Y dice, a tu casa. ¿Y sabes cómo se llama la casa del Señor? Sión. Y a ti te está diciendo, la santidad te conviene. Y si te conviene, es porque detrás de esa santidad están las cosas más grandes y maravillosas, que es las que vamos a observar en este tema. Y vamos a ver por qué te conviene. ¿Por qué te conviene la santidad, oh Sión? Ahora, si dice la santidad conviene a tu casa,
podemos entrar a desarrollar el tema y mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título, vistiéndonos de santidad. Vuelvo y te repito el primer punto, vistiéndonos de santidad. Hermano, ¿y cómo me visto de santidad? ¿Cómo lo hago? Hay una forma de hacerlo. Vamos a observarlo. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí dice cómo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo te vistes de santidad, oh Sión? Despojándote del viejo hombre que está viciado y lleno de deseos engañosos. ¿Y cómo lo haces? Renovándote, renovados y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y si me renuevo, entonces me despojo del viejo hombre y me visto de santidad. ¿Y cómo se llama vestirse de santidad? Aquí dice cómo se llama el ropaje. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo se llama tu ropaje? Y vestidos del nuevo hombre. ¿Sabes qué significa vestidos del nuevo hombre? Y vestidos de santidad. Porque la santidad está en el ropaje del nuevo hombre. El viejo hombre no. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos y allí no hay santidad. Solamente despojándonos de ese viejo hombre y renovándonos en el espíritu de vuestra mente es lo que nos lleva con la información correcta a vestirnos de santidad del hombre creado según Dios. Y dice, y en la justicia y santidad de la verdad. La palabra que yo hoy te predico, esta palabra de verdad, la cual hoy yo te predico, te va a vestir de santidad. Y tu ropaje y tu vestimenta, amada Sión, se llama santidad. Es más, en la historia, en la sombra, aún el ropaje, el vestuario que usaban los sacerdotes para servir en el tabernáculo, en ese santuario terrenal hecho de manos, aún en ese santuario terrenal, aquellos que servían dentro de su vestuario, la marca era santidad. Vamos a observar que es cierto. Y eso fue en la ley. Eso fue en la sombra. Lo cual Pablo dijo que la ley era sombra de los bienes venideros. No la imagen misma, pero era sombra de los bienes venideros. Pues en la sombra, en el vestuario físico, el nombre era santidad. Imagen de lo que venía en el santuario no hecho por mano de hombres, el cual eres tú. Y tu vestuario no físico se llama santidad. Tu ropaje del nuevo hombre se llama santidad. Vamos a ver ese ejemplo en la sombra. Éxodo capítulo 39, versículos 27 al 31. Dice así: igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor,
para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como el Señor lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, y mira cómo se llamaba: Santidad al Señor. Santidad al Señor. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como el Señor lo había mandado a Moisés. Oye, aún en la sombra, en lo que hacía parte del vestuario del sacerdote que servía en el santuario, en aquel santuario terrenal, el nombre era Santidad al Señor. Santidad al Señor. En la sombra. En la sombra. Imagínate, ahora aquí, que estamos siendo conducidos a Sión. Imagínate ahora. Observa lo que siguen anunciando los profetas en cuanto a ello. Zacarías capítulo 14, versículo 20 y 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: Santidad al Señor. Vuelve y lo repite: Santidad al Señor. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Sigue anunciando que el nombre de su casa, donde ya no va a haber más mercader, es Santidad al Señor. ¿Y qué observábamos cuando empezábamos en la introducción en el Salmo 93? La santidad conviene a tu casa. Pues si es el lugar y morada del Señor, si Sión, si tú eres el lugar de su morada, pues el lugar de su morada tiene que ser como su Señor. Abba Padre. Y mira que eso que acabamos de ver en Zacarías, en el capítulo 14, en el verso 20 y 21, cuando está hablando de esa santidad que es la casa del Señor, eso iba a tomar lugar en el tiempo del fin. Ahí mismo observemos Zacarías 14, 9. Eso tiene un tiempo, espacio y escenario, y era en el tiempo del fin. Mira lo que dice Zacarías 14, 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. En aquel día el Señor será rey sobre toda la tierra. Y en ese día su nombre será uno. Y tú ya sabes cuál era el nombre prometido para su pueblo. Pues ese nombre va a ser el nombre para toda la tierra. Y uno será su nombre. Cuando dice en aquel día, está hablando en el tiempo del fin. Cuando ya no habrá más mercader sobre su casa.
tiempo del fin. Ahora, esa santidad es un camino, que es nuestro segundo punto. El segundo punto lleva por título El camino. Isaías capítulo 35, versículos 8 al 10, dice así: Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Esa santidad tiene un camino, y ese camino se llama santidad. Vuelvo y repito: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, carne y sangre no pasa por allí, sino, y mira esto, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Quiero hacer un pare para seguir leyendo el verso 9 y 10, pero aquí en el 8 quiero hacer un pare. Cuando dice que el que camine por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, la torpeza no es nada de carne. Porque para eso está siendo claro, dice, no pasará inmundo por él, y la inmundicia está en la carne. O sea que esa torpeza no es de carne. Cuando dice que el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, no es ninguna obra de la carne. Porque está siendo claro, ningún inmundo pasa por ese camino, ni camina por ese camino. Quería aclararte esa partecita. Verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán, y mira dónde lleva ese camino de santidad. Volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Varios detalles para observar allí. Estamos hablando del segundo punto que lleva por título el camino. Y el camino tiene un nombre. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Un camino llamado santidad. ¿A dónde nos iba a llevar ese camino? Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría. ¿A dónde te lleva ese camino de santidad? A Sión. Ahora, ¿te acuerdas que observábamos en el Salmo 93? En el verso 5, cuando dice, la santidad conviene a tu casa. Yo te dije que guardara la palabra conviene. ¿Por qué te conviene la santidad? Porque aquí te lo dice, que ese camino se llama santidad, que no pasa carne y sangre por ese camino. Cuando dice inmundo, es carne y sangre, que ahí está la inmundicia. Ahora, te dice que ese camino te lleva a Sión. Y una vez te lleva allí, dice que por andar en ese camino llamado Sión, dice, y hay promesa, y dice, huirán, dice, y tendrán gozo y alegría, dice, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Qué viene como consecuencia de andar, de caminar por ese camino llamado santidad? De que te lleva a Sión. Y no solamente que te lleva a Sión, sino que va a huir de ti la tristeza y el gemido. ¿Te convendrá andar por ese camino? Cuando dice la santidad conviene a tu casa, ¿te conviene eso a ti? ¿O no te conviene que de ti huya la tristeza y el gemido?
No dice ni siquiera que se va, dice que huirá de ti la tristeza y el gemido. Oye, qué grande es eso. Dice, huirá de ti. ¿Será que tú caminando por ese camino llamado santidad y el vestirte de esa santidad es tan grande y poderoso que la tristeza y el gemido no lo pueden resistir? Porque cuando se dice huirá de ti, es porque ni la tristeza ni el gemido pueden resistir ese camino. Y el que te vistas de santidad va a traer como consecuencia eso. ¿Te conviene andar por ese camino, Sion? ¿Te conviene a ti? ¿O será que hablar de santidad es hablar de tristeza, de amargura? Porque lo que se conoce hoy de santidad para el mundo, y cuando se habla de santidad, lo relacionan con la amargura, con la tristeza, de una vida sin propósito, cuando se habla de ello. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo es que si te vistes de santidad y caminas por ese camino, huirá de ti la tristeza y el gemido. Pero si no te vistes de santidad y caminas por ese camino donde el Rey en este momento día a día nos introduce, no te puedo garantizar de que huya de ti la tristeza y el gemido. Porque la tristeza y el gemido van a huir de ti, pero es vistiéndote de santidad, caminando por esa senda. Es la manera. Y te conviene. Mira que sí te conviene. Para decir que no te conviene es porque te gusta la tristeza y estar en un constante gemir. ¿Será que te gusta eso? Pero a ti, oh Sion, te hablo en esta hora. A ti te conviene. El Rey en esta hora dice que a ti te conviene. Amada Sion. Sigamos mirando más evidencia de esa santidad, de ese camino llamado santidad. Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículos 1 al 3, dice así. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice el Señor, yo he restaurado a Sión. ¿Y para qué lo iba a restaurar? Y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. ¿Cómo se va a llamar Sión? Monte de santidad. ¿Monte de libertinaje? Monte de santidad. Así que no se equivoca lo que dice Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y así se va a llamar su monte, monte de santidad. Y en ese monte tiene que huir la tristeza y el gemido. Ese es el camino. Ese es el camino. Libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 17. Y conoceréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que habito, mira en dónde, que habito en Sión,
mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Oye, ¿dónde habita el Señor? En Sión. ¿Y cómo la llama? Su santo monte. Y ningún extraño puede pasar por ese monte. Los únicos llamados a entrar por esas puertas son sus escogidos, sus elegidos. Nadie más. Nadie más. ¿Y sabes cuántos componen ese monte llamado Sión? 144,000. Y esos 144,000 son los llamados a vestirse de santidad, a caminar por ese camino, por esa senda. Y a ellos es lo que les conviene. Y de ellos va a huir la tristeza y el gemido. ¿Te convendrá? Mira, y en ese monte, carne y sangre no entran por allí. Ahora podemos entender lo que Pablo dejó en el fundamento escrito. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne y sangre no pueden, ¿qué? Heredar. ¿Y qué es heredar? ¿Y dónde se hereda? Oye, entrando a su monte. Ahí es donde está la herencia. Y carne y sangre. Por eso cuando vimos en Isaías 35:8, cuando dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él. Mira, ¿qué significa inmundo? Carne y sangre no heredan, no entran por allí. Como hombre no entras allí. Como hombre no pasas esa puerta. Como hombre no transitas por ese camino. Te lo estoy mostrando bien claro. Carne y sangre no entra por ahí. Vamos a observar un tercer punto. Y ese tercer punto lleva por título, transformados a su imagen. Transformados a su imagen. Si estamos hablando de que la santidad le conviene a su casa, que tenemos que vestirnos de santidad, que tenemos que caminar por ese camino llamado santidad, podemos entender que eso es ser transformados a su misma imagen. Y vamos a observar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué te lo digo? Observa, dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, si tú y yo, si los escogidos, tienen que ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. ¿Qué significa ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen? Es que Él tiene que llevarlos de gloria en gloria a su misma imagen. ¿Y qué significa a su misma imagen? Que Él es el santo de los santos. Y a esa misma estatura tiene que llevar a sus escogidos a vestirse de lo que Él es, de santidad. Vamos a ver si es cierto. Levítico capítulo 11, versículo 45. Dice así:
porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Con qué propósito Él te iba a sacar de esclavitud? De ser esclavo del viejo hombre. ¿Con qué propósito te está renovando la mente? Para que te vistas del nuevo hombre. Para llevarte a ser santo, como Él es santo. Y santidad, está claro. ¿Qué significa santidad? Despojarme del viejo hombre. ¿Qué significa ser santo? Vestirme del nuevo hombre. Eso significa. Sigamos mirando. Levítico capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Para qué son sus escogidos? ¿Para qué los predestinó desde antes de la fundación del mundo? Porque son de Él. Y si son de Él, ¿para qué propósito los escogió? Para que sean como Él. ¿Y cómo es Él? Santo. Santo. ¿Tú quieres experimentar el poder de Dios? El verdadero poder de Dios. Sin santidad no se puede, ni lo vas a ver. Y es más, sin santidad, algo que el mundo religioso ignora, sin santidad no se le puede cantar al rey. Y lo que se le canta al rey, él no lo oye, ni lo escucha, porque tiene que salir de un corazón puro, y de eso mismo tiene que salir por su boca. Un corazón puro, santo y limpio, y con su boca alabar al Señor. Aún la alabanza, hasta el día de hoy, nadie le ha cantado al Rey como Él quiere que le canten y como se le va a cantar en su momento. Porque los únicos que le pueden cantar al Rey son los santos. Y santo significa que tiene un corazón puro, y de eso habla su boca. Y de eso sale por su boca. Porque está escrito: de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón no hay pureza, eso lo refleja tu boca. Y los llamados a cantarle al Señor no es cualquiera, son sus santos. Salmo 30, verso 4. Cantad al Señor, vosotros sus santos. ¿Quiénes? Los santos. Hoy en día cualquiera le canta, en comillas, al Señor, entre comillas, al Señor. Mira, para cantarle al Señor, primero hay que ser limpiado, lavado, purificado, vestirse de santidad. Y solo hay un pueblo que se tiene que levantar en esta hora y vestirse de santidad, que le cante a su Señor. Bien, amada Sion, vamos entrando a la conclusión de este maravilloso tema llamado la resurrección de los muertos, parte 22, y como hemos visto el subtítulo, y es el tema desarrollado, santidad. Y quiero terminar
Y la conclusión, y como conclusión para el día de hoy, la vamos a mirar en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, del verso 5 al 22. Y aquí se resume, y aquí muestra todo lo que hemos visto en este tema. Y te prueba que todo lo que hemos visto en este tema es verdad. Es una verdad tan grande, todo este tema. Y con ello terminamos. Como conclusión, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 22. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Oye, está hablando, dice hijo mío, es para los hijos, a los que se les dio potestad de ser hechos hijos. Eso es para ahora. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Tienes que tener en cuenta lo que dice. Disciplina. Esa disciplina es para llevarte a algo. Ahora te vas a dar cuenta. Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, y los venerábamos. Y mira este detalle: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿A quién? Al Padre de los Espíritus y viviremos. O sea que el Padre iba a disciplinar a sus hijos. Y aquellos ciertamente, hablando de los padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso. Mira, acuérdate, la santidad conviene a tu casa. Y dice que la disciplina dice que la que venía a ser el Padre era para lo que nos es provechoso, o sea, nos conviene, para que participemos de su santidad, o sea, para que lleguemos a su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oye, hay que ser ejercitado en la disciplina del Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo siga cojo. No dice eso. Para que lo cojo no se salga del camino y no sea sanado. No hay tampoco dice eso. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, la cojera tiene que ser sanada. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver a tu Señor en todo su esplendor? Si no te vistes de santidad, no lo vas a ver. Solo aquellos que se visten de santidad, los llamados a vestirse de santidad. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y mira, ¿por qué esa disciplina? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Todo lo que vimos en el tema se resume aquí en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, desde el verso 5 hasta el 22. Todo se resume allí. Te habla de la disciplina del Señor. Y que por un tiempo tuvimos a nuestros padres terrenales que lo hacían, como les parecía, y los amábamos. Te dice: cuánto más no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos. O sea que la disciplina venía de parte del Padre de los Espíritus. Y dice que venía a disciplinarnos para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, ¿nos es provechoso o no participar de su santidad? ¿Se equivocó el Salmo 93:5 cuando dijo: la santidad conviene a tu casa? No, mira que nos conviene. Que si participamos de su santidad nos es provechoso. Porque es que, oye, detrás de todo eso están todas las promesas de Dios. Todas. Y te habla de la disciplina hasta el verso 18, y en el 18 te dice: y no os habéis acercado al monte que se podía palpar, como diciendo que si lo de allá era tan terrible, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Si era tan terrible aquello, imagínate a esto. Por eso dice que ningún inmundo camina por ese camino. Que como hombre no se camina por ese camino. Y la disciplina es para vestirnos de su santidad, lo dice. Y esa santidad es para introducirte en el monte de Sión. Por eso termina el verso 22 diciendo: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Para qué es la disciplina? Para llevarte a la santidad. Y la santidad te conviene. ¿Por qué? Porque es la que te introduce al monte de Sión. Ahora termino preguntándote: ¿te convendrá la santidad, oh amada Sión? ¿Te conviene la santidad? ¿O seguimos viviendo como hombres y viviendo en el gemido y en la tristeza? ¿O nos vestimos de santidad para que el gemido y la tristeza huyan y esa santidad nos introduzca al monte de Sión? A ti
oh casa de Judá, oh casa de Israel, te hablo. Los entendidos comprenderán. ¿Y por qué también tiene que ver este tema con la resurrección de los muertos? Porque los únicos que se van a vestir de santidad son esos 144,000 que están llamados a levantarse entre los muertos. Todo tiene que ver con la resurrección de los muertos. Aún este tema llamado santidad. Bien, amada Sion, para mí ha sido motivo de gran gozo, un alto honor estar delante de ti, trayendo las instrucciones del Rey. Y quiero terminar declarándote como tú ya estás en Cristo. ¿Y cómo estás en Cristo? Bendecidos con toda bendición, y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.